Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de la reflexión bíblica acostumbrada para nosotros de hoy miércoles. Hoy por cuestiones, por algunas dificultades técnicas, ¿verdad? Tuvimos que empezar a las 9 de la noche, pero bueno, bienvenidos, ya estamos aquí para compartir en esta noche la reflexión bíblica. De antemano les digo, ¿verdad? Que es un verdadero gusto y placer poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios a través de este medio. Bendito sea Dios, verdaderamente bendito sea el Señor de que gracias a Dios, a través de este medio su palabra puede salir a muchos lugares, ¿verdad? Antiguamente, bueno, pues la palabra de Dios estaba limitada solamente a las cuatro paredes de la iglesia, a excepción de las veces que el pueblo de Dios ha salido o sale a evangelizar, ¿verdad? Pero gracias a Dios a través de este medio podemos salir a muchos lugares, ¿verdad? Y no solamente nosotros, sino muchos ministerios. Y verdaderamente es un verdadero gusto, un verdadero placer poder estar aquí con ustedes, pero es más gusto y placer poder estar en la presencia de Dios. Creemos, ¿verdad? Creemos que cuando compartimos la palabra de Dios, cualquier hombre o mujer que comparte la palabra de Dios, la palabra del Señor, el Señor está presente ahí, ¿verdad? Porque es su palabra y a lo largo de los años hemos aprendido y hemos comprendido que el deseo de Dios es que su pueblo le conozca y que también el hombre le conozca, ¿verdad? Y bueno, en esta noche vamos a estar compartiendo una reflexión bíblica que tiene por título Mi pueblo no me quiso escuchar. Mi pueblo no me quiso escuchar. Y bueno, en esta noche vamos a estar basando esta reflexión bíblica en el Salmo 81. La Biblia nos enseña, ¿verdad? Algunos títulos en las Biblias nos dice que este es un salmo de Asaf. Asaf era un salmista, ¿verdad? Era un sacerdote, se cree que era un sacerdote y salmista también, por ahí del tiempo posterior al rey David. Y se dice, ¿verdad? Se dice que este hombre fue usado por Dios para escribir varios salmos, ¿verdad? Y en esta porción del Salmo 81, es un salmo muy bonito porque es un salmo en el cual Dios le recuerda a su pueblo. En el tiempo de Asaf, ¿verdad? Ya había pasado pues, varios siglos cuando Asaf escribe este salmo. Y este salmo es como un recordatorio para el pueblo de Israel, ¿verdad? Principalmente de sus jornadas, de su travesía y el tiempo en el cual el Señor lo sacó de Egipto, ¿verdad? Cuando estuvo cautivo en Egipto, aproximadamente por 430 años, dice la Biblia que estuvo ahí, ¿verdad? Y este es un salmo como para recordar, para conmemorar, ¿verdad? Aquella travesía, aquel evento, ¿verdad? Aquella jornada. Y aparte de eso, para hacerle algunas advertencias al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y dice el Salmo 81, versículo 1 en adelante, dice, canten alegres a Dios, nuestra fortaleza, aclamen con regocijo al Dios de Jacob. Entonen cantos y toquen ya la pandereta, la lira y el arpa melodiosa. Permítame un ratito. Ok. Dice, toquen ya la pandereta, la lira y el arpa melodiosa, ¿verdad? Toquen el carnero, el cuerno de carnero en la luna nueva y en la luna llena, día de nuestra fiesta. Y bueno, aquí primero que nada, el salmista, ¿verdad? Sabe, está haciendo un recordatorio al pueblo de Israel que deben de adorar a su Dios, ¿verdad? Deben de reconocer a Dios, ¿verdad? Al Señor de los ejércitos, al Dios de los cielos, como su Dios, como su amo, como Señor. Y por eso en este salmo, los está motivando al pueblo de Israel a alabarle, ¿verdad? A alabarle con panderos, con lira, con el arpa melodiosa, ¿verdad? Y luego dice, toca el cuerno del carnero en la luna nueva, en la luna llena, día de nuestra fiesta. Esto es un decreto para Israel, una ordenanza del Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque, mire, las fiestas de Israel, ¿verdad? Las fiestas que tenía cada luna nueva, ¿verdad? Cada luna nueva, cada luna llena, porque en esas épocas, ellos hacían esto de tocar el cuerno del carnero, tocar, alabanzas para Dios como un recordatorio de que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Como un recordatorio de que Dios era el que les daba las estaciones de los años, ¿verdad? Que Dios era el que los ayudaba en todas sus necesidades, en sus trabajos, en la agricultura, en la ganadería, ¿verdad?
Y las fiestas de Israel, porque Israel tenía tres fiestas nacionales, ¿verdad? Los hombres se tenían, dice la Biblia, que se tenían que congregar 3 veces al año, se tenían que congregar en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de Pentecostés y en el tiempo de Tabernáculos, que era en otoño, en la última cosecha, ¿verdad? La última cosecha del año, que era en otoño. Y en ese tiempo las fiestas de Israel les servían para recordar, ¿verdad? Para recordar que ellos eran el pueblo de Dios y aparte de eso para recordar las grandezas, los milagros y las maravillas que Dios había hecho en favor de ellos, ¿verdad? Y en estas festividades, por un lado era un tiempo de regocijo y era un momento de renovar sus fuerzas para las luchas diarias que ellos tenían, ¿verdad? En este tiempo el pueblo de Israel, los hombres, los varones principalmente, tenían la obligación de congregarse, ¿verdad? Para estar en la presencia de Dios, para regocijarse por la misericordia, por la gracia, por la bendición de Dios específicamente, ¿verdad? Porque en aquellos entonces, escuche, la bendición de Dios era equiparada con la prosperidad material. Si el pueblo de Israel tenía buenas cosechas, tenía abundantes cosechas, si el pueblo de Israel tenía rebaños copiosos, ¿verdad? Si había lluvias frecuentes, lluvias copiosas sobre la tierra de Israel, ¿verdad? Eso era un símbolo de la bendición de Dios. En aquel entonces la bendición de Dios se equiparaba con la prosperidad material. En la actualidad nosotros como pueblo de Dios, como el cuerpo de Cristo, la bendición de Dios no se puede equiparar con la prosperidad material, ¿verdad? Porque la bendición de Dios va más allá de lo material. La bendición de Dios tiene que ver principalmente con cuestiones espirituales, ¿verdad? Con cuestiones espirituales. No me voy a meter ahorita, ¿verdad? Pero la bendición de Dios en la actualidad tiene que ver con cuestiones espirituales y bueno, algunas como el perdón de Dios, la salvación, la vida eterna, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, dones y milagros, ¿verdad? Y otras cosas, sanidad, restauración familiar, personal, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, dicho sea de paso, ¿verdad? Algunos sectores del mundo evangélico, como el carismático neopentecostal y a veces el pentecostal, equiparan a la prosperidad con la bendición de Dios, y esto es a causa del famoso evangelio de la prosperidad. Pero bueno, eso será otro tema, ¿verdad? Pero en sí, las fiestas nacionales de Israel les servían al pueblo de Israel para recordar quién era su Dios, para recordar que Dios era el que los bendecía, Dios era el que los ayudaba, los prosperaba. Aparte de eso, cada vez que ellos se reunían esas 3 veces al año, ¿verdad? Era para que el pueblo recordara quién era su Dios y para ayudarlos a tener comunión constante, ¿verdad? Cada 3 veces al año, como no sé si usted lo sepa, por ejemplo, los musulmanes tienen la obligación por lo menos de ir una sola vez a la ciudad sagrada de la Meca, donde se supone que está la tumba de Mahoma, su profeta, ¿verdad? Donde se cree que está ahí la presencia de Dios, que ahí reside el poder de Dios, ¿verdad? Creen que ese lugar tiene poderes místicos, poderes mágicos, sobrenaturales, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel tenía la obligación de congregarse 3 veces al año, en Pascua, en Pentecostés y en Tabernáculos. Y como decía yo, el propósito principal o los propósitos principales era recordar a Dios, conmemorar a Dios, ¿verdad? Celebrar a Dios, celebrar al Señor. También otro de los propósitos era tener comunión con Dios. Es increíble aunque usted no lo crea, ¿verdad? Pero el congregarse, el reunirse periódicamente en la actualidad nosotros como cristianos, congregarse periódicamente, por lo menos cada semana, ¿verdad? Porque hay iglesias locales que tienen 2 o 3 cultos a la semana. Hay iglesias actualmente que tienen culto todos los días, ¿verdad? Esto es una gran bendición porque no se trata de caer en el aspecto religioso, ¿verdad? Porque a veces la gente se vuelve religiosa y se congrega solamente de manera religiosa, o sea, religiosamente, ¿verdad? Pero el propósito de parte de Dios para hacer que su pueblo se congregue, se reúna en algún lugar, es precisamente para tener comunión con Dios, para acercarse, para conocerlo más, ¿verdad? Para conmemorar la gracia, el favor, la misericordia de Dios, la misericordia del Señor, ¿verdad? Y por ello es que también nosotros en la actualidad, como acabo de mencionar, tenemos la obligación, porque escuche, es una obligación congregarse todos los domingos, reunirse todos los domingos o los días de culto establecidos en cada congregación, ¿verdad? Versículo 5 dice, lo estableció como un pacto con José cuando salió de la tierra de Egipto. Escucho un idioma que no entiendo. Te he quitado la carga de los hombros, tus manos se han librado del pesado cesto. En tu angustia me llamaste y te libré. Oculto en el nubarrón te respondí, en las aguas de Meribá te puse a prueba. Y escuché, en esta porción, en estos 2 versículos, 2, 3 versículos,
Aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Porque dice, me llama mucho la atención que dice, escucho un idioma que no entiendo. Te he quitado la carga de tus hombros, tus manos se han librado del pesado cesto, ¿verdad? Mira, la Biblia dice que Dios había anticipado, le había anticipado a los antepasados del pueblo de Israel, especialmente a Jacob, ¿verdad? Que sus descendientes iban a estar cautivos como esclavos por 400 años en una nación, ¿verdad? Pero también Dios le había prometido a Jacob que cuando se cumpliera el tiempo, que se cumpliera el tiempo que Dios había determinado que su pueblo estuviera cautivo ahí en esa nación, que en este caso fue Egipto, ¿verdad? El Señor también les había prometido a sus antepasados, a los antepasados de Israel, que Él vendría a liberarlos con mano poderosa. O sea, esto era algo tremendo, ¿verdad? Pero escuche, el problema es que cuando el pueblo de Israel desciende, dice la Biblia que descendió a Egipto, Jacob desciende con sus hijos, ¿verdad? Con su familia. Dice que eran aproximadamente unas 70 personas. Cuando ellos llegan, en ese entonces, José, el hijo perdido de Jacob, estaba era el segundo, ¿verdad? El segundo en la nación de Egipto. Y era el segundo al mando, ¿verdad? Y en ese entonces, ¿verdad? Por causa de José, el faraón les dio un trato excelente, ¿verdad? Un trato primordial. De hecho, les dio una tierra muy bendecida, que era la tierra de Gosén, ¿verdad? Una tierra fértil, era el delta del río Nilo, ¿verdad? Y ahí ellos se establecieron precisamente como pastores. Y durante unos buenos años, unas buenas décadas, el pueblo de Israel gozó de la gracia y el favor del faraón, o sea, del rey de Israel. Pero desgraciadamente, una vez que muere perdón, el faraón de Egipto, se dice que se levantó otros reyes que no conocieron ni sabían lo que José había hecho por Egipto. Y a partir de ese momento a los hebreos, a los israelitas, a los descendientes de Jacob, dice la Biblia que los esclavizaron y estuvieron como esclavos en Egipto por 400 años. Y 430 años fue el periodo total que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Y eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que nos cuenta la palabra de Dios, ¿verdad? Eso nos lo dice en el libro de Éxodo. Ahora, el asunto por un lado es que Dios les había prometido a sus antepasados del pueblo de Israel que vendría a liberarlos de ese yugo opresor, ¿verdad? De esa mano opresora en este caso de Egipto. Pero el problema, escuche, es que cuando el Señor envía a Israel para llamar a su pueblo a salir de Egipto, ellos estaban tan desmoralizados, estaban tan atemorizados y en un buen punto ellos estaban tan acostumbrados a la esclavitud que llegó el momento que cuando Moisés los empieza a llamar, ¿verdad? Ellos no querían salir prácticamente y aparte de eso ellos tenían miedo porque ellos pensaban que iban a ser castigados, que iban a ser maltratados, azotados por los capataces y que iban a sufrir la ira del rey de Egipto, o sea, del faraón, ¿verdad? Entonces, en buena parte ellos no querían abandonar tanto su esclavitud como no querían abandonar sus comodidades, porque a pesar de que eran esclavos, a pesar de que estaban sometidos al yugo de los egipcios, pues ellos todo lo tenían, como dicen, en charola de plata, ¿verdad? Todo lo comían en balde, o sea, todo las verduras, los peces, ¿verdad? Los pescados, la carne, los granos y todo se lo daban los egipcios, a pesar de que fueran una nación esclavizada, a pesar de que no tuvieran pues ni tierra, ni propiedad, ni vida propia, ¿verdad? Porque estaban a merced del yugo de los egipcios. Por eso es que dice aquí, ¿verdad? Dice que se les hacía extraño el mensaje. Se escucho una voz, ¿verdad? Escucho un idioma que no entiendo, escucho una voz que no entiendo, ¿verdad? Por eso es que se les hacía extraño el mensaje que el Señor le había dado a Moisés que les dijera, ¿verdad? Que saben que el Señor me ha enviado a sacarlos de la tierra de Egipto, el Señor quiere que salgan, ¿verdad? Para que entren a poseer la tierra que Él le prometió a sus antepasados, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Entonces se les hizo extraño por un lado, por otro lado no querían, perdón, escuchar la voz de Dios a través de Moisés. Y al principio no querían hacerle caso, le decían, no, Moisés, mira, deja de estarnos molestando porque lo único que va a pasar es que el faraón se va a enfurecer y va a mandar a castigarnos, ¿verdad? Solamente se empezaron a animar hasta que empezaron a ver, perdón, se me fue el agua, empezaron a hacerle caso a Moisés
hasta que empezaron a ver las plagas que el Señor estaba enviando sobre la tierra de Egipto. Y fue entonces cuando se animaron a obedecer la palabra, la voz del Señor, ¿verdad? La voz del Señor a través de su siervo Moisés. Versículo 8 dice: escucha, pueblo mío, mis advertencias y presta atención, porque de aquí en adelante se empieza a poner más interesante la cosa, y del versículo 8 en adelante es en lo que se basa, o es en lo que quiero basar la reflexión bíblica de este día. El propósito de toda reflexión es ayudarnos a reflexionar en la palabra de Dios, para ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere enseñarnos, ¿verdad? Usted que nos está viendo en esta hora, y a los demás hermanos y amigos que nos estarán viendo más adelante, déjeme decirle que si usted escucha esto, usted no va a estar escuchando a una persona, ¿verdad? No está escuchando lo que el hombre le quiere hablar, sino lo que Dios le quiere hablar a través de su palabra en esta noche. Y que le invita también el Señor a reflexionar en su palabra y a ponerlo por obra en su vida, ¿verdad? A aplicarlo a su vida. Dice versículo 8, dice: escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ah, Israel, si tan solo me escucharas, no tendrás ningún dios extranjero, ni te inclinarás ante ningún dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te la llenaré, o sea, te saciaré. Pídeme lo que quieras y yo te saciaré. Pero escuche lo que dice el versículo 11. Pero mi pueblo no me quiso escuchar, Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Versículo 13. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar en mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirían ante él, pero ellos serían pero serían eternamente castigados. Y a ti, o sea, refiriéndose a Israel, a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, con miel de la peña te saciaría. O sea, esto es algo tremendo, ¿verdad? Esto es algo tremendo. Escuche, la Biblia nos enseña que Dios le había prometido al pueblo de Israel, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob, y a las 12 tribus de Israel. Dios le había prometido que Dios iba a estar con ellos, que los iba a respaldar, que les iba a dar su glorioso poder a favor de ellos, ¿verdad? Que su mano poderosa estaría en contra de todos sus enemigos, ¿verdad? En contraparte de esas promesas de Dios, el pueblo de Israel tendría que cumplir con las condiciones que Dios había establecido en su pacto. La condición principal, usted lo puede leer en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Todo el libro de Deuteronomio habla acerca de las condiciones del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y la condición principal del pacto entre Dios e Israel, para que Dios estuviera con ellos, para que Dios los bendijera, para que Dios los protegiera, los ayudara, extendiera su mano poderosa a favor de ellos en contra de sus enemigos, ¿verdad? Abriera la ventana de los cielos para derramar la bendición sobreabundante sobre sus vidas. La condición era precisamente que Israel obedeciera celosamente cada uno de sus mandamientos, ¿verdad? Que no era solamente guardar las lunas nuevas, las fiestas nacionales, ¿verdad? De Pascua, panes sin levadura, ¿verdad? La fiesta de las semanas, ¿cómo se llama? Pentecostés, tabernáculos, Yom Kippur, ¿verdad? Son 7 fiestas nacionales que el pueblo de Israel tiene que observar. Las 3 principales es Pascua, Pentecostés y tabernáculos. O sea, era solamente eso, no era solamente que el pueblo de Israel tenía que ofrecerle sacrificios, ofrendas y sacrificios en el tabernáculo de reunión, o el lugar donde posteriormente el Señor decidiera habitar, que fue en el templo de Jerusalén. No era solamente lo ritual, ¿verdad? Lo ceremonial ni lo ritual, sino que también el pueblo de Israel tenía la obligación de abstenerse de la idolatría, de abstenerse de la inmoralidad sexual, de abstenerse de asesinar, de robar, de cometer adulterio, de mentir, ¿verdad? De usar el nombre del Señor en vano, de hacer muchas cosas, ¿verdad? La condición principal para que el Señor estuviera con el pueblo de Israel era que guardaran ellos celosamente, el pueblo de Israel, sus ordenanzas y mandamientos, y que se apartaran, ¿verdad?, de todas las costumbres paganas de la tierra de Canaán y de los alrededores de la tierra de Canaán. De la tierra de Canaán era la tierra prometida, ¿verdad? Dice la Biblia que era una tierra en la cual fluía la leche y la miel,
una tierra de montes y de vegas que se bebía el rocío de los cielos, ¿verdad? Y eso hablaba acerca de la gran abundancia y prosperidad que la tierra de Canaán tenía, ¿verdad? Y para que el Señor les entregara la tierra de Canaán, la tierra prometida, lo que Él les había ordenado era precisamente que ellos tenían que ser fieles y obedientes a Dios, al Señor, ¿verdad? Guardar celosamente sus mandamientos. Pero como muchas ocasiones o como casi siempre, el pueblo de Israel hizo oídos sordos a sus advertencias, ¿verdad? Porque antes de sacarlos, más bien, y ya después cuando los saca, ¿verdad? Dios a través de Moisés le había ordenado al pueblo de Israel que ellos tenían que ser, no solamente creer y confiar en Él de todo su corazón, sino que tenían que ser obedientes a todos sus mandamientos, ¿verdad? Porque Él era su Dios. De hecho, cuando dice la Biblia que cuando desciende el Señor, ¿verdad? En el monte Sinaí, ¿verdad? Y que dice que la montaña se sacudía violentamente y humeaba, ¿verdad? Y que una nube con fuego, ¿verdad? Había descendido, porque el Señor había descendido en medio de esa nube de fuego, ¿verdad? Dice que el Señor desde la nube les empezó a hablar, ¿verdad? Y les empezó a decir, escucha Israel, oye mis mandamientos, ¿verdad? Y guárdalos celosamente. Entonces, el pueblo de Israel, como siempre ha sucedido a lo largo de todos los siglos, el pueblo de Israel hizo oídos sordos a las advertencias y a los mandamientos que el Señor les había dado, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que ellos se volvieron tercos, necios y desobedientes en cumplir con lo que a Dios le agradaba, con lo que al Señor le agradaba. Porque la Biblia, pasaron muchas cosas cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto después de haber salido de Egipto, pero la Biblia nos cuenta, la palabra de Dios nos cuenta que al poco tiempo después de haberlos sacado de Egipto, ellos se volvieron a la idolatría, ¿verdad? Dice ahí en el libro de Éxodo que cuando sube Moisés al monte Sinaí, ¿verdad? Está ahí 40 días y 40 noches en la presencia del Señor, donde el Señor está hablando y le da las tablas, ¿verdad? Con los 10 mandamientos. Dice que llegó el momento que el pueblo de Israel se desesperó y dijeron, bueno, ¿qué pasó con este Moisés, verdad? A lo mejor ya se murió, se quedó dormido, ya se quedó muerto allá arriba, mejor vamos a hacernos un Dios que nos guíe de vuelta a Egipto, ¿verdad? Y dice la Biblia que el pueblo, bueno, eso fue lo que dijo Aarón, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Aarón les dijo, bueno, pues tráigame sus brazaletes, tráigame sus joyas y todo el oro. Y dice que hicieron un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Y una vez que lo empezaron a adorar, ¿verdad? Cayeron en el desenfreno, en la lujuria, las borracheras, en la orgía y todo, ¿verdad? Cuando Moisés venía, cuando estaba arriba, dice que el Señor le dice, mira, regrésate porque este pueblo necio, terco, ¿verdad? Le acabo de decir que se guarde de la idolatría, que no haga esto, ya me están pecando en mi contra, baja a verlos, ¿verdad? Ya baja y Moisés se enfurece, quiebra las tablas del pacto, ¿verdad? Las dos tablas, agarra el becerro, lo muele y lo dice que lo arroja al arroyo, ¿verdad? Y les empieza a dar una regañada y ese día, ¿verdad? Hubo una gran mortandad. Pero aparte de que hubo una gran mortandad, ¿verdad? Ellos, la Biblia nos enseña que se volvieron tercos, o sea, ellos seguían en su necedad, ellos seguían en su idolatría, a pesar de que habían visto la gloriosa presencia de Dios y a pesar de que también habían visto sus maravillosas señales que había hecho en Egipto, o sea, las plagas, ¿verdad? Posteriormente, ¿verdad? Cuando ya después los regaña, hay una mortandad ahí, ¿verdad? Hay problemas, ¿verdad? Posteriormente, cuando el Señor los manda a entrar a la tierra prometida, dice la Biblia que le dice, bueno, pues escójanme a 12 príncipes para que vayan como espías a explorar la tierra prometida. Y cuando regresan, después de haber andado por 40 días en la tierra prometida, dice la Biblia, ¿verdad? Que 10 de los 12 espías dan un informe negativo, ¿verdad? Y empiezan a quejarse, a decir, es que está bien, si es cierto que la tierra prometida es una tierra de que fluye la leche y la miel, ¿verdad? Es una tierra que se bebe el rocío de los cielos. Los frutos verdaderamente que da la tierra son magníficos, pero el problema es que la tierra prometida está ocupada, ¿verdad? Y aparte de eso hay gigantes y empiezan a quejarse ahí, ¿verdad? Empiezan a quejarse y llega el momento en el cual
el pueblo de Israel, dice la Biblia ahí en el libro de Números, que empieza a llorar desconsoladamente, a gemir y a decir, ay, ¿por qué nos sacaron, verdad? ¿Por qué, Moisés, nos sacaste de la tierra de Egipto donde estábamos, verdad? Nos sacaste solamente para venir a morirnos aquí como perros en el desierto, mejor hubiéramos estado en la tierra de Egipto, ¿verdad? Mejor vamos a volvernos, ¿verdad? Y dice la Biblia que hablaban inclusive de matar a pedradas a Aarón y a Moisés, ¿verdad? Pero se levanta Caleb y Josué y dice, miren, no se rebelen contra el Señor, si el Señor dijo que nos va a entregar la tierra prometida, es cierto, y ellos serán como pan comido para nosotros, y ellos, el resto del pueblo, ¿verdad? Enfurecidos, enardecidos, desconsolados, rebeldes, se manifiesta la gloria de Dios, ¿verdad? Les pone una regañada a todos y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Mira, estoy harto de ellos, estoy harto, siempre se han rebelado, me han estado poniendo a prueba, están cuestionando mi palabra, mis órdenes, los voy a destruir, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, ¿verdad? Que si no hubiera sido por la intervención de Moisés a favor del pueblo de Israel, por la intercesión de él, ¿verdad? Que le empezó a rogar y a suplicar que no lo matara, el Señor los hubiera exterminado ahí y le dice a Moisés, y de ti voy a levantar una nueva nación, ¿verdad? Pero dice, no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a decir las naciones, Señor? Que no pudiste con ellos, por eso los sacaste ahí para matarlos, ¿verdad? Entonces el Señor dice, ok, dice, está bien, dice, nada más porque tú me lo pides, los voy a perdonar por esta ocasión, pero juro, dice el Señor, juro por mi nombre, que jamás y nunca esta generación de 20 años para arriba verá la tierra que juré dar a sus antepasados, ¿verdad? Y entonces el Señor, dice la Biblia, que los castigó a permanecer 40 años vagando en el desierto, 40 años vagando en el desierto, y aparte de eso, con eso también los estaba entregando a los tercos y obstinados deseos de su corazón, ¿verdad? Y esto era casi como si los hubiera abandonado a su suerte, pero no era así, ¿verdad? Porque la verdad, la Biblia dice que a pesar de que se rebelaron, ¿verdad? A pesar de que los castigó, nunca los abandonó porque los siguió protegiendo, los siguió alimentando durante 40 años. Maravillosa y milagrosamente dice la Biblia que durante ese año ni el vestido ni el calzado se les desgastó, ¿verdad? Y yo me imagino, ¿verdad? Yo me imagino que a lo mejor los niños, los que eran pequeños, a lo mejor hasta con, no lo sabemos, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que a lo mejor el calzado les fue creciendo a los niños, ¿verdad? Hasta que se convirtieron en jóvenes o adultos. Pero durante esos 40 años, una de las cosas que sucedió, de las más trágicas cosas que le sucedió a Israel, es que por causa de su terquedad, de su necedad, de su rebelión, de no haberle hecho caso al Señor, ¿verdad? De no haber escuchado sus advertencias, dice la palabra ahí en el Salmo 81, en el versículo 12, dice, por eso los abandoné a su obstinada voluntad para que actuaran como mejor les pareciera. ¿Sí? Dijo, ok, está bien, se van a quedar castigados 40 años en el desierto, hagan lo que se les pegue su regalada gana. Y efectivamente eso ocurrió, Dice en Hebreos capítulo 3, versículo 3, 7 al 11, Hebreos 3, 7 al 11 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en el día de la prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, aunque durante 40 años vieron mis obras. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarriará su corazón y no han reconocido mis caminos. Otra versión dice, siempre andan vagando en la terquedad de su corazón, ¿verdad? Versículo 11, así que en mi enojo juré, jamás entrarán en mi reposo. Y escuche, se dice, ¿verdad? Dicen los historiadores bíblicos, que si el pueblo de Israel nunca se hubiera rebelado y nunca hubiera desobedecido al Señor, sino que desde que salieron de Egipto, ¿verdad? Hasta llegar a la tierra de Canaán, para entrar a conquistarla, hubieran pasado aproximadamente 2 meses. Era un viaje aproximadamente como de unos 2 meses, ¿verdad? Y hubieran entrado a la tierra prometida. Y se dice que quizás para conquistarla, la conquista hubiera durado alrededor de un año, o quizás menos, ¿verdad? Porque el Señor hubiera extendido su mano poderosa a favor de su pueblo y hubiera exterminado totalmente a los habitantes de Canaán y les hubiera entregado la tierra prometida en charola de plata. Pero a causa de su rebelión, ¿verdad? Por causa de su rebelión, esos 2 meses que iba a durar aproximadamente el viaje entre la salida de Egipto hasta la tierra de Canaán,
se convirtieron en 40 años de disciplina. Imagínense qué va de 2 meses a 40 años de disciplina, de ver pasar los días, ver pasar otra semana, ver pasar otro mes, ver pasar otro año y no cumplirse la promesa que Dios les había dado de la tierra prometida. Qué tremendo, ¿verdad? Es como cuando hay gente que tiene una promesa de parte de Dios, Dios promete algo a su vida, o gente que necesita algo en su vida, necesita una sanidad, necesita una restauración, ¿verdad? En su familia, en la vida de algún hijo, sanidad física, porque la Biblia nos habla, nos enseña, ¿verdad? Que nosotros como cristianos nos podemos enfermar, sí, claro que sí, ¿verdad? No estamos exentos de eso, hasta Pablo se enfermaba, ¿verdad? El apóstol Pablo, Tito y bueno, los que andaban con él y se enfermaban, ¿verdad? Pero la diferencia es que nosotros los cristianos se supone que tenemos el poder de Dios a nuestro favor, porque dice la Biblia que podríamos orar por los enfermos y poner manos y estos sanarían, ¿verdad? Pero qué tremendo, es una promesa de Dios, la sanidad divina por imposición de manos es una promesa divina, pero qué tremendo es que el pueblo de Dios, el pueblo, en este caso el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene muchísimas promesas de Dios, ¿verdad? Y te la pasas clamando y gimiendo, y ves que pasa un día, pasa una semana, pasa un año, pasan los años, las décadas, y nada más tu problema, tu dificultad, tu enfermedad, tu matrimonio, tu hijo, no se compone la cosa. Es algo tremendo, es algo muy parecido a lo que le había pasado al pueblo de Israel. ¿Todo por qué? Por tercos, por obstinados, por no escuchar, o sea, por no poner atención y obedecer puntual y cabalmente la voluntad, la palabra y la voluntad del Señor, ¿verdad? Y a causa de esa rebelión, ¿verdad? Esa rebelión, terquedad y obstinación que tuvo el pueblo de Israel, el Señor por un lado los disciplinó y por otro lado les enseñó que sin Él ellos no eran nada y que ahora les costaría muchísimo más trabajo y sufrimiento poder entrar a poseer la tierra de Canaán, porque se dice que la guerra de conquista de la tierra de Canaán duró alrededor de 7 años y hasta la total repartición pasaron alrededor, en total fueron 25 años aproximadamente. Imagínense 25 años. Cuando el Señor pudo haber extendido su mano poderosa, haber aniquilado, ¿verdad? A través de mortandad o haber enviado avispas a lo mejor o fieras salvajes para sacar de la tierra de Canaán, dejarles limpia la tierra de Canaán a los israelitas, ¿verdad? Pero como ellos se rebelaron, como Israel se rebeló severamente contra el Señor los castigó y aparte de eso los abandonó a los tercos deseos de su corazón. O sea, en pocas palabras, hagan lo que se les pegue su regalada gana, ¿verdad? Porque la Biblia nos cuenta que por un lado, durante esos 40 años el tabernáculo de reunión estaba en un lado y por otro lado andaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Andaban los líderes del pueblo de Israel y ofreciendo sacrificios a Moloch, ofreciendo sacrificios a los astros, ¿verdad? Haciendo lo que se les daba su regalada gana, ¿verdad? A pesar de que de ello el Señor no los exterminó en el desierto, ¿verdad? Los castigó en muchas ocasiones. Cada vez que se rebelaron los castigó, ¿verdad? Con la plaga de las víboras, ¿verdad? Los castigó con serpientes venenosas, los castigó con mortandad, ¿verdad? Cuando pecaron con las mujeres amonitas. Y en diversas ocasiones los castigó, ¿verdad? Pero aún a pesar de eso, en su infinita compasión y misericordia, no los abandonó totalmente. Pero qué tremendo que por causa de su rebelión, porque constantemente el pueblo de Israel se ha rebelado contra el Señor, ¿verdad? Y en su última rebelión severa que tuvo contra el Señor fue cuando los castigó por su gran maldad y corrupción. La última gran rebelión que tuvo, una de las últimas grandes rebeliones que tuvo el pueblo de Israel fue precisamente cuando se rebelaron contra el Señor y entonces el Señor levantó a los babilonios, los trajo contra ellos y los hicieron pedazos. De ser millones, solamente se dice que aproximadamente sobrevivieron unas 10, 15, 20 mil personas cuando más. Después de haber sido varios millones, fueron 70 años, imagínense, 70 años cautivos a Babilonia, esclavos en Babilonia. Y escuche, a partir de ese momento, hasta 1948, el pueblo de Israel no volvieron a ser dueños de sus vidas, de sus destinos y de su tierra hasta 1948, cuando volvió los judíos a la tierra de Israel, porque en el libro de Deuteronomio dice
dice en uno de los capítulos del libro de Deuteronomio, de los últimos capítulos, dice, si tú no me obedeces, si tú no me haces caso y me obedeces fielmente, entonces yo te voy a entregar a tus enemigos para que aprendas a diferenciar, para que aprendas la diferencia y los beneficios entre obedecerme a mí y servir a tus enemigos, o sea, estar esclavizado con tus enemigos. Y eso se los cumplió el Señor, porque ya antes de entrar a la tierra de Canaán, unos 2 o 3 meses aproximadamente, cuando estaban al occidente, ¿verdad? Al occidente, en los campos de Moab, cuando se escribe el libro de Deuteronomio antes de entrar a la tierra de Canaán, el Señor les advierte eso: miren, les voy a entregar la tierra, ustedes tienen que obedecerme, si quieren que yo, el Señor, esté con ustedes, tienen que guardar fielmente mis mandamientos, todos mis decretos, ordenanzas y mis mandamientos, pero si no los obedecen, los voy a maldecir con esto, los voy a maldecir con lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces vas a aprender la diferencia entre haberme obedecido a mí y por haberte revelado servirás a tus enemigos, y vas a aprender la diferencia, ¿verdad? Y desgraciadamente esa maldición, ese juicio, esa maldición se cumplió sobre el pueblo de Israel alrededor de 1900 años, porque después no más de 1900, como 2300 años aproximadamente, porque después de que regresaron del cautiverio en Babilonia, la tierra estaba bajo el poder del imperio persa. Después estuvo bajo la tierra de Palestina, la tierra de Israel estuvo bajo el poder del imperio griego, y después de los romanos, y después de los romanos vinieron los turcos, y así fue un relajo, ¿verdad? Ellos anduvieron errantes por todo el mundo, ¿verdad? Anduvieron errantes hasta que en 1948 regresaron a su tierra, cuando se volvió a formar el Estado de Israel, ¿verdad? Y escuche, en esta semana, en mi devocional diario, ¿verdad? En las mañanas, cuando me levanto a leer un rato la Biblia, a orar y a leer un rato la Biblia, y repasé este salmo, yo estaba pensando y meditando, ¿verdad? Primero que nada, que Dios siempre, siempre ha sido muy bueno, muy misericordioso, muy compasivo, muy generoso con su pueblo. Y el pueblo de Dios, tanto Israel como la iglesia, siempre ha tenido grandísimas promesas, ¿verdad? La promesa de su respaldo, la promesa de su perdón, de su gracia, de su favor, de su misericordia, del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, de señales, milagros y prodigios, ¿verdad? Que hasta el día de hoy están vigentes, aunque algunos sectores evangélicos, como los reformados, digan que cesaron las señales y los milagros en el siglo I, cuando murió el último de los apóstoles, ¿verdad? Que eso se le conoce como cesacionismo, que eso no es bíblico, pero bueno, es una interpretación extrabíblica de ellos. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene grandes promesas de bendición para su pueblo. Pero como el pueblo de Dios, escuche, siempre ha sido terco, siempre ha sido necio, siempre ha sido soberbio, altanero, orgulloso y desobediente contra su Dios. A través de esto, el pueblo de Dios, la iglesia también, la iglesia principalmente, ha hecho todo para fracasar y ganarse la disciplina del Señor por su rebelión y desobediencia, ¿sí? Porque no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero desde que el pueblo y Dios mismo lo dice ustedes los elegí no porque sean la nación más grande, más numerosa, la más bonita, ¿verdad? Sino los elegí porque hice un compromiso con Abraham, con su antepasado. Dice, porque ustedes, dice el Señor, le dice el Señor ahí en su palabra en el Antiguo Testamento, ni son la nación más numerosa, ¿verdad? Y aparte de eso, ustedes son un pueblo terco, obstinado y rebelde, ¿sí? Y la nación, el pueblo de Dios, siempre, siempre, desgraciadamente, ha sido una nación terca, obstinada, necia y rebelde. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y la experiencia también nos lo muestra. Y escuche, si nuestra vida y nuestra manera de proceder no fuera así, ¿verdad? Tanto como iglesia, como cuerpo de Cristo, como congregaciones locales, y a nivel individual y familiar, no fuera así, ¿verdad? Si fuera una forma de vivir obediente, plenamente fiel y obediente a la voluntad del Señor, a sus mandamientos, a sus enseñanzas, ¿verdad? Fuéramos fieles con Él, fuéramos humildes con Él, ¿verdad? ¿Cuántas y cuántas glorias, victorias y bendiciones no veríamos constantemente sobre nuestras vidas, ¿verdad?
Pero como dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Recapitulando el versículo 13 y 14 del Salmo 81, dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si Israel hubiera andado en mis caminos, en un instante yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano sobre sus adversarios. Escuche, de cuántas, si nosotros fuéramos así como el Señor espera que fuéramos, ¿verdad? Como el Señor desea que su pueblo fuera, obediente, dócil, humilde con Él, ¿verdad? Temeroso y respetuoso de Dios. De cuántas y cuántas dificultades, aflicciones, problemas, tribulaciones, enfermedades, angustias, quebrantos, no nos sacaría inmediatamente, ¿verdad? Porque escuche, la Biblia nunca dice que no vamos a pasar por pruebas, dificultades, angustias y tribulaciones. Es más, inclusive el Señor Jesucristo le advirtió a sus discípulos, nos advirtió a todos nosotros que en algunos momentos, algunos de nosotros sufriríamos el martirio, o sea, el ser asesinados, ¿verdad? Por causa de la fe en el nombre de Jesús. Pero una de las cosas que sí sabemos a través de la palabra de Dios es que el Señor estaría con su pueblo que le fuera fiel y obediente a Él, ¿verdad? Y de cuántas dificultades y aflicciones el Señor no nos sacaría inmediatamente. Pero como desafortunadamente, como pueblo de Dios, ¿verdad? Tanto el Israel como la iglesia, somos bien tercos, somos bien necios, somos bien desobedientes, ¿verdad? Y por lo tanto el Señor tiene que abandonarnos muchas veces a las consecuencias de nuestra terquedad, nuestra necedad, rebelión y desobediencia, para que probemos su disciplina y cosechemos las consecuencias de ello, ¿verdad? De la rebelión, tal como le pasó al pueblo de Israel en innumerables ocasiones. Y escuche, por eso es que mucha gente evangélica, esto es algo tremendo y a mí como me cala en mi corazón, ¿verdad? Yo veo mucha gente cristiana evangélica que tiene grandes problemas, que tiene grandes dificultades, angustias, una enfermedad muy mala, ¿verdad? Terminal quizás, ¿verdad? Algún problema de salud muy, pues que dices, esto no es una enfermedad, no es una maldición, ¿verdad? Tanta gente evangélica que se la pasa clamando por cosas así, ¿verdad? Por cosas que los están aplastando, ¿verdad? Que los están oprimiendo, que les están haciendo la vida infeliz y desgraciada. Y por más que claman y claman a Dios, por más que claman y claman al Señor, para que los ayude y los saque de esas tribulaciones, nada más no tienen respuesta concreta e inmediata. A pesar de que oran y claman y claman y claman y claman. Y a veces, escuche, muchas veces las cosas van de mal en peor. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, ¿verdad? Por ejemplo, por Proverbios 28:9, dice que Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer su ley. Mire, Dios en general tiene una misericordia, tiene una gracia, compasión y misericordia general en la cual, así como Israel en el desierto, Dios no abandona a su pueblo, ¿verdad? Le sigue dando de comer, lo sigue protegiendo del diablo, por ejemplo, porque si no fuera porque el Señor Jesucristo nos tiene bajo el hueco de su mano, ya los demonios nos hubieran hecho pedazos en cualquier momento, ¿verdad? Ya nos hubieran asesinado. Si ya se le hubiera a usted metido un demonio a su casa en la noche, lo hubiera venido a matar, ¿verdad? El diablo no nos puede tocar, ¿verdad? Bueno, sí, cuando el Señor se lo permita, ¿verdad? Pero no nos puede tocar indiscriminadamente, ¿verdad? Porque se le pegue su regalada gana, porque el Señor nos sigue protegiendo, ¿verdad? Y en esa gracia y compasión y misericordia a nivel general, pues el Señor nos sigue dando de comer, nos sigue dando la oportunidad de tener un trabajo, de tener dinerito para nuestras necesidades, ¿verdad? De en lo que cabe guardar a nuestros hijos, a nuestros familiares, de darnos una cierta estabilidad. Pero a veces, escuche, a veces como acabo de mencionar, hay algo que te está oprimiendo, hay algo que te está haciendo desgraciada y infeliz la vida, ¿verdad? Hay algo que no te permite ver la luz, como decimos, ¿verdad? Es que no la veo, es que no la veo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Dios aborrece hasta la oración de aquel que se niega a obedecer su ley. Escuche, otro gran problema de la iglesia es que desafortunadamente desde el siglo primero entró en el cuerpo de Cristo una gran cantidad de falsas doctrinas, de herejías, ¿verdad? Ese es otro gran problema, ¿verdad? Tanto la ignorancia como la desobediencia y la rebelión, ¿verdad? Es un gran problema en el pueblo de Dios. Entonces,
Dios dice en su palabra, ¿verdad? Que aquel que no le obedece, que ni guarda su ley, ni vive en la sana doctrina, pues entonces Dios aborrece su oración, ¿verdad? No le va a hacer caso. Le va a dar, ¿verdad? Lo que necesita para sobrevivir, lo va a mantener en esta vida como Israel castigado, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Pero mientras su pueblo no se arrepienta, no se vuelva a él y obedezca prudente, sabia y obedientemente, fielmente de todo corazón a su Dios y a su Señor, entonces así se lo va a llevar, ¿verdad? Quizás hasta que se muera, hasta que parta de este mundo. Porque cuánta gente evangélica cristiana no conocemos que cae en un estado, por ejemplo, de salud en el cual está postrado en cama, ¿verdad? Yo he conocido gente evangélica eh, y sé por qué, bueno, me imagino por qué estaban ahí, ¿verdad? Que han estado postrados en cama, ¿verdad? Postrados en cama, dializados, en una condición terriblemente, hay creyentes, ¿verdad? Pero hay gente que tanto es desobediente como se mueve en falsas doctrinas, en movimientos heréticos, antibíblicos, y bueno, es creyente y todo, pero eso dice la Biblia en Isaías 57 que el brazo del Señor no es corto para salvar, sino que son nuestros pecados y rebeliones, ¿verdad? Nuestras iniquidades las que hacen división, ¿verdad? Las que hacen vallado entre Dios y nosotros para que nos socorra. Y escuche, présteme atención, por favor. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 5 y 6, dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Mire, primero que nada, nosotros como cristianos, como hijos de Dios que se supone que somos, primero que nada debemos de conocer bien el texto bíblico, por lo menos en un lapso, un cristiano cuando se convierte a Cristo, por lo menos en un lapso de un año, año y medio, 2 años, ya debe de haber leído toda la Biblia, para que conozca la voluntad de Dios, ¿verdad? Debe de conocer la Biblia. Porque a través de ella, primero que nada, nos enteramos de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y aparte de eso, en la palabra de Dios, en la Biblia, podemos ver, ¿verdad? Podemos ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y aparte de que podemos ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, permítame tantito, vamos a hacer aquí que ya se nos está bajando la pila. Gracias. Aparte de eso, en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos encontrar ejemplos a través de la vida de cada personaje, ¿verdad? La vida de Sansón, la vida de Saúl, la vida de Samuel, la vida de Elí, ¿verdad? La vida del profeta Elías, la vida de los reyes buenos y malos. En la palabra de Dios podemos encontrar ejemplos acerca de lo que es bueno y lo que no es bueno, y de lo que es agradable y no es agradable al Señor, ¿verdad? Y se supone que como pueblo de Dios deberíamos de ser lo suficientemente sabios, entendidos, dóciles, humildes y obedientes, fieles y obedientes, para aprender de los errores de otros y no cometerlos, ¿verdad? Ese es parte del propósito de Dios para la lectura bíblica, ¿verdad? Que nosotros aprendamos la voluntad de Dios, la palabra de Dios, pero también veamos ejemplos, ¿verdad? De lo que se debe y lo que no se debe hacer y lo pongamos por obra en nuestra vida. Se supone que deberíamos de ser sabios, prudentes y obedientes, ¿verdad? Sabios sobre todo. Y escuche, debemos de entender y comprender que Dios no cambia con el tiempo. Dios sigue siendo el mismo, Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, dice en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Pero el problema es que a veces mucha gente piensa, muchos pensamos que como estamos en la gracia, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos en la gracia, Dios ha dejado de ser severo con el pecado y la rebelión. Y escuche, no es así. Una cosa es que tengamos la gracia de Dios en Cristo, que a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo haya perdón para multitud de transgresiones. Una cosa es eso y la otra cosa es que Dios haya dejado de ser severo contra el pecado y la rebelión de su pueblo. Dios no ha dejado de ser ni severo, ni ha dejado de lado, ¿verdad? Pues la disciplina, ¿verdad? La disciplina por el pecado. Eso es algo innegable, ¿verdad? Los nicolaitas, dicen en Apocalipsis, habla de los nicolaitas, era una secta gnóstica antinomista, o sea que creían en Jesús y todo, eran gnósticos cristianizados, creían en Jesús,
pero ellos hablaban acerca de que no se debía de guardar la ley de Moisés, ¿verdad? Porque ellos decían, es que el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos es el demiurgo, ¿verdad? Y ese es un Dios malo, no es el Dios de los cielos, no es el Dios de Jesús. Ellos manejaban ahí un dualismo, dos dioses, dos creaciones, ¿verdad? Diferentes herejías gnósticas, ¿verdad? Pero bueno, entonces ellos hablaban acerca de que para no estar sometidos al demiurgo o al Dios de los hebreos, no se debía de guardar la ley de Moisés y a eso se le conoce como antinomismo, ¿verdad? Y desgraciadamente el antinomismo a veces es muy frecuente, o sea, vivir sin ley es muy frecuente en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Israel. ¿Sí? Eso es un grave problema. Muchos de nosotros queremos tener mucha fe en Dios, mucha confianza, mucha esperanza, cantarle mucho, alabarle mucho, adorarle mucho, servirle mucho, ¿verdad? En la predicación, en la enseñanza de los niños, en la alabanza, etcétera, etcétera. Pero queremos vivir como se nos pegue nuestra regalada gana, tal como hizo Israel en el desierto, ¿verdad? Queremos vivir bajo nuestra obstinada necedad, ¿verdad? Nuestras terquedades y obstinaciones. Y la verdad de las cosas es que eso siempre va a tener consecuencias, ¿verdad? Ahora escuche, si el creyente, el cristiano, que es santo, que es humilde con el Señor, ¿verdad? Que es obediente con el Señor, enfrenta dificultades y pruebas de fe. Ahora imagínese una persona terca, un cristiano terco y rebelde. Mucho peor, ¿verdad? Porque aparte de las pruebas y tribulaciones que son parte de la vida en Cristo, ¿verdad? Como parte de nuestra madurez espiritual, pues aparte de eso va a tener que enfrentar la disciplina y el juicio de Dios, ¿sí? Porque mire, una de las cosas que más le importa, a veces el cristiano piensa que a Dios más le importa es lo cultico, ¿verdad? Lo ritualista, ¿verdad? Como la alabanza, la adoración, la danza, el servicio, las ofrendas, predicar, evangelizar. ¿Le importa eso a Dios? Sí, pero eso no es lo que más le importa. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 23, el Señor le dice a los fariseos, ustedes diezman la 10ª parte de todas sus hortalizas, ¿verdad? Del anís, de la menta, del comino, etcétera, etcétera. Le dice a los fariseos, pero ustedes se han olvidado de las 3 cosas más importantes de la ley del Señor, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad con Dios. Lo que a Dios más le importa no es lo cultico, no es lo ceremonial, no es lo ritual, lo religioso. Lo que a Dios más le importa, lo que al Señor Jesucristo más le importa, es que su pueblo lleve un estilo de vida como a Él le agrada, ¿verdad? Que trate a la gente con justicia, que trate a los demás con amor, con misericordia, que sea humilde, ¿verdad? Que sea fiel y obediente con el Señor, que sea bondadoso, que tenga dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros logramos hacer fieles y prudentes, sabios y hacer lo que a Dios le agrada, y no vivir bajo nuestra terquedad y obstinación, porque a veces nuestro corazón es terco, necio y obstinado, y vivimos como se nos pega nuestra regalada gana, si nosotros no hacemos esto y al contrario somos fieles, somos sabios y prudentes, y cumplimos y guardamos celosamente la voluntad del Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, sus mandamientos, la palabra de Dios, ¿verdad? Seguimos los deseos del Espíritu. Yo creo, sin temor a equivocarme, que podemos tener por seguro que tendremos constantemente la gracia, el favor, la misericordia, la gloria y el poder de Dios sobre nosotros, porque el Señor Jesucristo dice en su palabra, ¿verdad? El que me ama guardará mis mandamientos, ¿verdad? Y si me aman a mí, ¿verdad? Porque guardan mis mandamientos, entonces el Padre también los amará y vendremos y haremos habitación, haremos morada con ustedes, ¿verdad? Con ellos. Eso es la mayor bendición. La mayor bendición que puede tener un cristiano es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habiten contigo plenamente. ¿Sí? Es la mayor bendición porque de ahí tienes todo, ya prácticamente no necesitas nada. Ya con eso estás del otro lado. Pero si nosotros somos, como decía yo, vuelvo a repetir, somos tercos y obstinados, necios, rebeldes, desobedientes, como fue Israel, a lo largo de varios periodos, entonces lo único que tendremos, lo único que encontraremos de parte de Dios, de parte del Señor, será su disciplina, su enojo y el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Escucha, incluso mucha gente ha enfrentado la muerte anticipadamente por su rebelión.
A lo largo de los años, a lo largo de 25 años aproximadamente que tengo de conocer de Dios, en diversas ocasiones me he enterado de gente que estaba en pecados graves, ¿verdad? En pecados graves y que fueron exhortados, ¿verdad? Por Dios, por el Espíritu, por la palabra, por la iglesia, por hermanos, por pastores. Y llegó un momento en el cual no obedecieron, no obedecieron, hasta que en accidentes mortales perdieron la vida, ¿verdad? O algunos otros cayeron en enfermedades mortales, en plagas mortales, y ahí con eso el Señor terminó sus vidas, ¿verdad? Tenemos el caso, por ejemplo, de Saúl, ¿verdad? La Biblia nos dice que Saúl, por haberse revelado y aparte de eso haber consultado a la divina de Endor, ¿verdad? Dice que por eso el Señor lo juzgó y lo condenó a muerte, ¿verdad? Por su rebelión, y aparte de eso el Espíritu Santo lo había abandonado. Y una vez que pasa esto, ¿verdad? Que por necios, tercos y rebeldes enfrentamos el juicio de Dios, lo peor que pasa luego, ¿verdad? Como pasó con Israel, es que luego le echamos la culpa a Dios. Lo hacemos responsable a Él por nuestras calamidades y tribulaciones, ¿verdad? Por los juicios, calamidades y tribulaciones y disciplinas sobre nosotros, tal como lo hizo Israel durante 40 años en el desierto, porque como mencionaba hace rato, en ese tiempo, en muchas ocasiones, ellos andaban adorando a los dioses paganos por un lado, mientras el tabernáculo de reunión donde estaba Moisés, donde descendía la gloria de Dios, estaba en otro. O sea, era algo de locos, de verdad. Era algo totalmente irracional, ¿verdad? Pero ¿por qué hacían eso de andarle ofreciendo sacrificios a los ídolos paganos, ¿verdad? Para hacer enojar al Señor, ¿verdad? Era porque estaban amargos con el Señor, ¿verdad? Porque ellos le estaban echando la culpa de su juicio, ¿verdad? De su castigo y de su disciplina a Dios, cuando no se estaban dando cuenta que ellos eran los que lo habían propiciado y provocado, ¿sí? Pasa como con los hijos, por ejemplo. Hay hijos que se rebelan a veces con los padres, ¿verdad? Padres cristianos, ¿verdad? Niños que iban a la iglesia de chiquitos, ¿verdad? Se congregaban, esto y lo otro, pero en cierta etapa de su vida, en la adolescencia sobre todo, ¿verdad? Algo pasó con sus papás, tuvieron problemas, el papá lo disciplinó, lo corrigió, le llamó la atención, a lo mejor le dio unos buenos manazos, ¿verdad? Y el chamaco a partir de ese momento se rebela contra el padre, ¿verdad? Y dice, yo ya no quiero saber nada de tu Dios, ¿verdad? Pero lo que no se da cuenta es que si el papá, la mamá le disciplinó, le dio sus cinturonazos, le dio sus varazos, lo castigó, le quitó el teléfono, la computadora, etcétera, etcétera, fue porque él se lo buscó. Lo mismo pasó con Israel, ¿verdad? Porque después de que hacemos algo y después de que Dios tiene que disciplinarnos, el Señor tiene que castigarnos, porque aunque haya gente que diga, es que Dios no castiga, nos castigamos nosotros, no, la Biblia dice que Dios sí castiga. Y dice que Dios aborrece a los pecadores y a los perversos. Después de que somos objeto de la ira y del juicio de Dios, todavía para colmo de males, nos enojamos con el Señor, ¿verdad? Y escuche, desgraciadamente dice la Biblia que solo hasta que se murió toda esa generación de 20 años para arriba y se levantó una nueva generación dócil, fiel y obediente al Señor, fue que el Señor los introdujo en la tierra prometida, ¿verdad? ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Que si queremos ver la gracia, el favor y la misericordia de Dios, si usted ha pasado o está pasando, o hay alguien que usted conoce que es creyente, pero que usted está viendo su forma de vivir y está viendo las cosas que le están pasando, ¿verdad? Este hermano, este amigo, su familiar, no sé, que es evangélico, es cristiano, y usted se puede darse cuenta de es que este está bajo la ira, bajo la disciplina del Señor, ¿verdad? Solamente hasta que él o usted y yo, ¿verdad? Hasta que no nos convirtamos como en esa nueva generación que era dócil, que era mansa, que era obediente, fiel con el Señor, será entonces hasta el momento que veremos la gloria, la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. De lo contrario, lo único que pasará es que seguiremos enfrentando la ira y el juicio de Dios. Y para terminar quisiera volver a recapitular el versículo 13 y 14 del Salmo 81. Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si Israel hubiera andado en mis caminos, en un instante yo habría derribado a sus enemigos,
y vuelto mi mano sobre sus adversarios. Y dice más adelante, pero mi pueblo no me quiso escuchar. Escuche, si usted quiere la gracia, el favor y la bendición de Dios, usted y yo tenemos que ser fieles y obedientes plenamente a Cristo, plenamente al Padre, al Espíritu Santo, plenamente a la palabra de Dios, ¿verdad? Guardar fiel y celosamente sus mandamientos, si es que queremos la gracia, el favor, la misericordia y el poder de Dios a favor de nosotros. Y como decía yo al principio de esta reflexión bíblica, el propósito de toda enseñanza y reflexión bíblica siempre es y siempre será que este tiempo, ¿verdad? Este tiempo que hemos estado compartiendo la palabra de Dios, sea para ayudarnos a reflexionar, ¿verdad? En qué es lo que estamos haciendo, cómo nos hemos estado comportando, cómo ha estado yendo nuestra vida últimamente. Estamos alcanzando y logrando lo que queremos que el Señor nos dé. Estamos alcanzando a nuestros familiares, estamos logrando lo que nos hemos propuesto. Porque si bien es cierto que el Evangelio no es para hacerte rico, ¿verdad? La verdad de las cosas es que Dios es bueno y compasivo y misericordioso con su pueblo y sí le promete ayudarlo en sus necesidades, en sus dificultades, en sus deseos, inclusive cumplir los deseos de su corazón, si somos obedientes, ¿verdad? Entonces yo le pido en esta noche que usted reflexione en esto. Primero que nada, tómelo para usted, ¿verdad? No sea generoso y empiece a repartir a medio mundo. Esto es para mi compadre, esto es para mi amigo, esto es para mi esposo, esto es para mi hijo, esto es para fulano. No, de primero debemos de tomarlo para nosotros y decir, bueno, verdaderamente he estado siendo rebelde, he estado siendo necio, terco. Hay cosas que sé que Dios dice en su palabra que no debo de hacer y terca y obstinadamente lo estoy haciendo. ¿Y no será que por eso es que me está pasando esto, que me está agriando la existencia, que me está aplastando y me está destruyendo? Piénselo, verdaderamente reflexionemos un poquito, ¿verdad? Y si nos damos cuenta que verdaderamente algunas de las tribulaciones y aflicciones fuertes que están sobre nuestra vida es por nuestra terquedad y necedad y rebelión, pues cambiemos de modo de pensar y modo de ser, ¿verdad? Y empecemos a caminar fielmente en la voluntad de nuestro Dios, en la voluntad de nuestro Señor. Que Dios me los bendiga mucho. Espero que se encuentren bien, ¿verdad? Espero que la gracia y el favor del Señor Jesucristo esté con ustedes a lo largo y el resto de esta semana. Y si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos el próximo domingo para la transmisión de la enseñanza dominical, si Dios nos lo permite y nos presta vida. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida noche. Saludos a todos.